Bueno, hermano, entonces la función del Espíritu Santo, según según el doctor Lucas, es algo muy importante, ya que, digamos, viene desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hace, digamos, hay donde se estrecha, donde hay el cumplimiento de la promesa que se haga Ahí en está, el ahí Nuevo está. Testamento. Podemos decir Eso, mero, que el cumplimiento, cumplimiento de las el, promesas del Antiguo Testamento, el Espíritu las cumple. Muy bien, como la obra y la acción del Espíritu en el presente, cuando digo el presente es el tiempo de Lucas, indica que Dios ya ha enviado a Jesús de Nazaret. Muy bien, hermano, excelente, hermano Darwin. Am, ¿Qué preguntas tienen, hermanos, sobre las cosas que hemos conversado hasta este punto? El Espíritu Santo, su rol, su función, su relación y su importancia en el libro de los Hechos. Me gustaría empezar. Yo sé que ustedes tienen preguntas. Creo que en la última sesión alguno de ustedes tenía la mano levantada, pero no pudimos responderla. No recuerdo quién era. Gracias, hermano Darwin. Muy buena respuesta. ¿Qué preguntas tienen, hermanos, sobre el libro de los Hechos en general o sobre los temas que hemos venido conversando últimamente? Hermano, yo tengo una Hermano inquietud. Raúl, dígame. Eh, no estoy claro de cómo el Espíritu, y era una de sus preguntas en la tarea, cómo el Espíritu Santo actúa en nuestra iglesia. Nosotros en nuestra comunidad conocemos, eh, nos acercamos a cada uno de los miembros y sabemos cómo fallamos, ¿verdad? La mayoría en nuestra congregación, ¿verdad? Me refiero. Sabemos cómo fallamos, que aquel solo llega los domingos, que el otro llega tarde, que el otro, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo solo va a caer, solo va a derramarse sobre los fieles, y si yo soy infiel, entonces no espero que el Espíritu Santo se derrame sobre mí, ¿verdad? ¿De qué manera eh, podría entender que el Espíritu Santo está en mi iglesia, en mi Ok, congregación? ¿cómo dijo al final, hermano, que si yo soy infiel, el Espíritu no me va a ser dado, aunque sea creyente, algo así, ¿eh? Sí, sí, o sea, pienso yo que si yo no me merezco, o sea, tengo que merecerme el Espíritu Santo. ¿Y cómo me lo merezco? Siendo fiel en todo. O sea, o otra manera también entiendo yo, discutíamos aquí con Débora porque teníamos esa duda, eh, que yo me arrepienta, pero un arrepentimiento no como decimos del diente al labio, ¿verdad? Sino un arrepentimiento verdadero. Ok, ok, interesante. Bueno, recuerde que en el Antiguo Testamento Dios daba temporalmente el Espíritu Santo, ¿verdad? Se lo daba a Sansón, se lo daba a Moisés, se lo daba a Samuel, pero el Espíritu no moraba permanente en ellos, se los quitaba después de un tiempo, ¿verdad? El Espíritu se apartaba o los dejaba, etcétera, etcétera. Ahora, en el Nuevo Testamento conversamos hace 2 lunes, Dios nos da a los creyentes el Espíritu Santo. Ahora, puede que me equivoque, hermano, ¿verdad? No sé si estoy quizás mal interpretando lo que usted está preguntando y usted me corrige, por favor, pero lo que el Nuevo Testamento nos enseña, hermano, es de que nadie se merece el Espíritu Santo. De hecho, a ninguno de nosotros lo merece, ¿verdad? Dice Tito, capítulo 3, versículo 5. ¿Quién conoce Tito 3:5? Sí, de memoria. Ese es un texto que usamos para evangelizar. Dice que Dios nos lavó por la regeneración del Espíritu Santo, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. O sea, que Dios nos salvó y nos dio su Espíritu, no porque nos lo merecíamos, porque Pablo nos explica en varias de sus cartas, Tito 3 es un ejemplo, Romanos 5
es otro ejemplo. ¿Se acuerdan Romanos 5, verso 9 en adelante, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, que éramos pecadores, cuando Cristo murió éramos pecadores, ¿ya? Y eso siempre es la acción de Dios, hermano, ¿verdad? Cuando Dios actúa para salvar a su pueblo, en la Escritura Dios no lo hace porque el pueblo se lo merezca. Correcto, le voy a poner el ejemplo de Israel. Israel, dice Dios en Deuteronomio capítulo 7, versos 7, 8 y 9. ¿Quién lo conoce? Deuteronomio 7, 7, 8 y 9. No por ser ustedes el más fuerte de todos los pueblos, los amados Jehová, ustedes eran lo más insignificante, pero por cuanto Jehová quiso guardar la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios lo ha rescatado. Entonces siempre recuerde, lo pongo de esta manera, hermano Raúl. ¿Qué fue primero? ¿El éxodo o la entrega de la ley en el Sinaí? ¿Qué fue primero? ¿El éxodo o la entrega de la ley en el Sinaí? La entrega de la ley fue primero. No, a ver, la entrega de la ley fue durante el éxodo. No, primero fue el éxodo. Éxodo capítulo 12, cuando Dios con la plaga hirió a los primogénitos de los egipcios finalmente y los dejó ir el faraón. Y Dios los rescató y los pasó por el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Sí, o El, sea, la el- ley se la da durante el éxodo, ¿verdad? En el monte ahí cuando muy hacen bien, el pero primero, antes de darles la ley, Dios los salvó. Dios los salvó por gracia. Dios los rescató, los sacó de Egipto y los llevó a darles la ley. No fue la ley primero, que después que la cumplieran, la obedecieran y los iba a salvar. Miren la diferencia, ¿verdad? ¿Están viendo la diferencia? Primero es el, ¿qué cosa? Salvación, la liberación, el éxodo. Luego la entrega de la ley. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso, hermano? Que ninguna obra que nosotros hagamos puede hacernos merecedores ante Dios del Espíritu Santo. Eso es un don, un regalo de Dios, como le dijo a Pedro a Ananías o a Simón el mago en Hechos 8, ¿se acuerda? Que cuando miró que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Y le dijo, Pedro, tu dinero perezca contigo porque piensas que puedes comprar el don de Dios con algún método humano, ¿verdad? Entonces, esa es una buena pregunta, hermano, ¿verdad? Yo creo que la respuesta, de las varias respuestas que he leído que me entregaron los estudiantes, me gusta la de Byron. En realidad, el Espíritu actúa para que nosotros obedezcamos a Dios, para guardar los mandamientos de Dios. La vida de un creyente nace de la acción y de la obra del Espíritu Santo. Muy bien, excelente, buen punto, Byron, ¿verdad? Byron nos recuerda. No, disculpe, hermano, no se entendió mucho al inicio. Ok, lo que Todo Byron lo quiere demás, decir al inicio, aquí se lo voy a repetir yo, ¿verdad? Aquí tengo el trabajo de Byron. Dice, la tradición de nosotros es que cuando abrimos la Biblia, el Espíritu Santo habla, pero cuando la cerramos ya no habla. Y esto es erróneo, no está bien. Pero en realidad el Espíritu Santo actúa para que nosotros obedezcamos a Dios, para guardar los mandamientos de Dios. La vida de un creyente nace de la acción y de la obra del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, ah, para responder rápidamente la pregunta del hermano Raúl, tiene una labor que es un proceso que inicia antes de nuestra conversión, ¿ok? Antes de nuestra conversión, el Espíritu abre nuestro corazón. ¿Quién me da en Hechos? Está en el resumen un ejemplo de una persona que cuando Pablo le estaba predicando y antes de que se convirtiera, el Espíritu Santo abrió su corazón.
para que creyera lo que Pablo decía. ¿Cómo se llama esa persona? Lidia, hermano. Lidia, excelente Roberto, ¿verdad? Eso está en Hechos 16. Ya le voy a dar el versículo exacto porque yo sé que a nosotros nos gusta así con capítulo y versículo, ¿verdad? A ver, 16:14. ¿Verdad? Dice, una de ellas que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira, vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. ¿Ok? Entonces, el Espíritu actúa. Cuando tú estás predicando, por ejemplo, cuando tú estás predicando la palabra a alguien en la calle y evangelizas, y digamos que la persona cree a lo que tú le estás predicando, cree en tu mensaje, verdaderamente crees que es tu habilidad, tu retórica, tu conocimiento bíblico lo que está convenciendo a esa persona, o crees que Dios está trabajando ahí ya en ese momento por medio del Espíritu. El espíritu, hermano. El Espíritu, no hay otra manera de explicarlo, hermano. No hay otra manera. A mí, por ejemplo, ¿verdad? Siempre me gusta, cada vez que tengo la oportunidad, cuando yo fui, la vez que a mí se me predicó por primera vez el Evangelio, yo estaba en casa y estudiaba para entonces, estaba en la universidad, estaba en la agraria, ¿ok? Y en ese día estaba en casa y noté que venían caminando una pareja por la calle, ¿verdad? Venían distribuyendo y yo miraba folletos, ¿verdad? Yo pensé que eran testigos de Jehová. Para ese entonces yo estaba estudiando con unos testigos de Jehová. Yo tengo un tío que es testigo de Jehová. Y estábamos estudiando. Pero yo dije, bueno, lo voy a esperar, ¿verdad? Porque pensé que eran testigos de Jehová. Pero no eran testigos de Jehová. Era la primera vez que oía de la iglesia de Cristo. Cuando lo esperé. Así lo digo. Y comenzamos a conversar, comenzamos a platicar. Y bueno, yo notaba que el hermano, ¿verdad? Era el hermano, no sé cuántos de ustedes lo conocen, Villa Alemania, a Silvio García, hermano Silvio García. Y Silvio García, ¿verdad? Me ponía a mí a leer los versículos, yo notaba que él no leía, yo los leía, pero después me di cuenta, a mí me pareció tan convincente el hermano, tan racional, ¿verdad? Él llegó y a la semana volvió y me bauticé, ahí en Villa Alemania. Y entonces, pero me di cuenta que el hermano, para los que lo conocen, ¿cuántos conocen a Silvio García? A ver, ¿no lo conoce? El hermano no sabe leer ni escribir. El hermano Silvio García no sabe ni leer ni escribir. Y sin embargo, mire cómo puede utilizar Dios a una persona. ¿Por qué? Porque no es por cuanto tú sabes, no es por cuanto tú puedes, sino que es por la voluntad del Espíritu Santo. Y eso es algo que queda muy, muy enfatizado en el libro de los Hechos. Si el Espíritu quiere, la misión se mueve para allá, ¿verdad? Porque la misión, si te has fijado, ustedes que leyeron Hechos 13 al 20, la misión, hermano, nunca es una línea recta. El ministerio nunca es una línea recta. ¿Te has fijado? Sí es cierto que Jesús en Mateo 28 dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las naciones, pero no es una línea recta. Si te fijas, has visto en las Biblias a veces en la parte de atrás vienen los mapas misioneros de Pablo, ¿no? Y te has fijado que van por donde el Espíritu quiere, por donde el Espíritu quiere. Entonces, eso es un ejemplo, hermano, de que no depende de lo bueno que yo sea, porque yo no puedo ganarme el Espíritu. Yo no puedo merecerme el Espíritu. El Espíritu Dios nos lo da por medio de la fe, por medio de la gracia, a los que creemos, obviamente,
en lo que su palabra nos ha dicho. ¿Ok? Buena pregunta, hermano Raúl. Ok, por acá tenemos otra pregunta en el chat. La voy a ver ahora. Hermana Rebeca, a ver, ¿dónde está hermana Rebeca? Dice, entonces se podría decir que el Espíritu Santo actúa temporalmente sobre las personas para que crean y acepten a Cristo. Hermana Raquel, ¿a qué se refiere con temporalmente? ¿Podría usted articular esa pregunta, por favor? Es que usted estaba mencionando hace algunos minutos de que cuando alguien predique el evangelio es porque el Espíritu Santo toca a esa persona. Entonces a eso me refería. Ok, ok. Sí, el Espíritu actúa de diferentes maneras en la vida de una persona, ¿verdad? En el momento que estás escuchando el mensaje, el Espíritu te redarguye, te toca, te mueve, te abre el corazón. No sé cómo explicártelo, ¿verdad? La Biblia utiliza diferentes imágenes, diferentes metáforas, ¿no? Ah, ¿Se acuerdan ustedes la parábola de la higuera estéril en Lucas 14? ¿No? Un señor que tenía su tierra, tenía un viñedo, tenía una higuera, vino, no halló fruto y dijo, ¿para qué me inutiliza la tierra? Córtala, pero el jardinero le dijo, Señor, déjame que la abone un año más, la voy a cuidar, la voy a regar, y si ya no da fruto después de ese tiempo, entonces la cortamos. De repente, esa es una manera también en la que el Espíritu actúa en nuestras vidas. El Espíritu actúa antes de nuestra conversión, el Espíritu actúa también en nuestra conversión, ¿no es cierto? No es que el Espíritu te convierte y te abandona. No, el Espíritu cuando te están predicando, el Espíritu en el momento de tu conversión, o mejor dicho, antes de tu conversión, el Espíritu está actuando de una manera y cuando te conviertes, el Espíritu viene a morar en ti, en el creyente, viene a sellarte, dice Pablo en Efesios, que es la arras de la promesa de Dios hasta la redención de la posesión adquirida. Y el Espíritu a lo largo de tu vida continúa bendiciéndote, continúa santificándote, continúa guiándote. Incluso, yo creo que esto es algo que el hermano Raúl mencionaba, incluso aunque tú dejes de congregarte, aunque hagas lo malo, Dios no te quita el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar en las implicaciones de decir que si haces lo malo, Dios te quita el Espíritu? Y si vuelves a hacer lo bueno, Dios te lo va a dar. Ahí hay unas implicaciones ahí muy serias. Si tú dices que Dios te quita el Espíritu y te lo vuelve a dar, ¿verdad? Porque lo que la Biblia nos enseña es que la promesa de Dios es que el Espíritu sella al creyente. Claro, cuando andas en malos pasos, cuando dejas de congregarte y vives una vida contraria a Dios, obviamente, el Espíritu va a ser contristado, pero el Espíritu siempre va a estar ahí. Tú no dejas de ser hijo de Dios, tú no dejas de ser hija de Dios. Sería bueno recordar la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Ok? Cuando el hijo le pidió todos los bienes y los despilfarró y bueno, se fue a comer la comida de los cerdos. ¿Qué hizo el padre cuando el hijo regresó? ¿Le quitó todo lo que tenía? No, más bien le dio más todavía, ¿verdad? No dejó de ser su hijo en ningún momento. Siempre lo llamó hijo, de hecho, ¿verdad? Ok, hermana Reina, hermana Raquel, ahí está su respuesta. ¿Podríamos decir que el Espíritu Santo actúa temporalmente? No, temporalmente no. Actúa desde que uno escucha la palabra antes de convertirse. En el momento de la conversión, el Espíritu viene a morar en el creyente, a sellar al creyente, a santificar al creyente durante su vida y el Espíritu nos va a resucitar en el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy con la hermana Reina y después voy con el hermano Darwin. Hermano, yo siento que el Espíritu Santo te conmueve, porque eso sentí yo cuando me hablaron el Evangelio. Y me pasó igual que a usted, porque la persona que me evangelizó era una persona que no sabía leer ni escribir.
Sin embargo, ella lo hizo de una manera muy, muy sabia, no sé, que me tocó, me conmovió y sentí que la palabra me llegó porque me lo explicó de una manera tan sencilla y luego ella me dijo, quiero aprender a leer y escribir y yo le enseñé y me dice, lo primero que quiero leer es la Biblia y lo hizo, y lo hizo. Es muy hermoso y Qué bueno, hermana. Gracias por compartir. Sí, hermana, ¿verdad? El Espíritu actúa de diferentes maneras. Ok, a ver, hermano Darwin ahora. Sí, hermano, es muy importante, ¿verdad? Lo que está hablando acerca del Espíritu, y eso lo podemos encontrar, hermano, en Efesios capítulo 4, donde nos habla, donde le dice que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Comienza a decir, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba, que ya no deje de hurtar, pero cuando nos vamos al versículo 30, dice, y no contristáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo nosotros, digamos, nosotros siempre lo tenemos, el Espíritu Santo, ya Muy en bien, esa así es. parte. Así es, siempre lo tenemos, ¿verdad? Una vez que nos convertimos al Señor, lo tenemos. Ok, hermano, entonces eso lo único que yo quiero que usted recuerde es que para Lucas en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo juega un papel determinante en el avance y el cumplimiento de la misión. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que usted apunte que el Espíritu Santo en el Evangelio bueno, en el libro de los Hechos, juega un papel determinante para que avance la misión, en este caso, de Pedro a los judíos y de Pablo a los gentiles. Ok, hermano Raúl. Hermano, yo pienso de que sí, nosotros tenemos el Espíritu Santo y obra en nosotros, cuando nosotros también nos dejamos guiar por Él. Porque también habemos muchos que no queremos dejarnos guiar. Entonces ahí es donde el espíritu se entristece. También Correcto. no es solamente, hermano, cuando nosotros nos bautizamos, ya desde ahí pasamos nosotros a una nueva vida. ¿Cómo cuidamos nosotros el espíritu en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria, como nuevos? Porque el Señor nos da ese regalo, es un regalo especial que nos da vida eterna para que nosotros esperemos esa promesa, pero también cómo nosotros nos vamos a mantener. En nuestras congregaciones a veces se necesita con urgencia conocer la importancia del Espíritu Santo, cómo nosotros debemos de cuidar de él. Muy bien, hermana. Ese es un buen Porque, punto, ¿verdad? porque a veces cuando nosotros decimos, es que en nuestra congregación solo, bueno, los hermanos llegan a sentarse. Llegamos a escuchar un sermón, a veces solo de regaños. Entonces salimos mal alimentados, porque comienza a decir, y ese hermano solo nos llegó a regañar, a llamar la atención. Y los domingos, que es cuando nosotros recibimos esa, pudiera decir, esa unción, ese derramamiento, porque también somos partícipes del cuerpo de Cristo, la Santa Cena. Entonces, nosotros debemos de cuidar nuestra relación, esa relación espiritual que debemos tener. No es Muy solo bien. de cuando nos bautizamos y fue ahí, ok, pero si no le damos vida, Excelente, ese es hermana, lo mismo. excelente. Buen punto. Buen punto. Usted me recuerda, hermana, una anécdota, ¿verdad? De que en un pueblito estaban dos señoras pentecostales de casa en casa, ¿verdad? Predicando y llegaron donde la casa del cura párroco del pueblo, ¿verdad? Cuando le tocaron la puerta salió el cura así como medio enojón, ¿verdad? Les dijo, bueno, ¿qué quieren? Les dijo, ¿verdad?
Bueno, venimos a predicarle la palabra. Bueno, yo ya he escuchado la palabra. Bueno, le dijeron ella, venimos a que reciba el Espíritu Santo. Yo ya tengo el Espíritu Santo, les dice él. Entonces ellas se quedaron viendo y le dijeron a él, ¿verdad? Bueno, venimos a que se le demuestre un poquito más, ¿verdad? El Espíritu Santo, que lo enseñe un poquito más que lo tiene, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que dice la hermana, que necesitamos reactivar el espíritu, ¿verdad? Buen punto, hermana. Sí, no solo en la conversión, pero también a lo largo de la vida del creyente. Lo único que yo quiero recordarles, hermano, es que el espíritu es garantía de la promesa de Dios. Escucha eso, es garantía de la promesa de Dios. Entonces, si Dios te prometió algo, ¿qué? Dios te prometió algo y te lo dio, y después te lo quita, ¿cómo queda Dios? ¿Alguna vez le has dado algo a alguien y después te enojaste con esa persona y se lo quitaste? No sabes que ya pasó, dámelo. No, ya no. Fuera. Nosotros hacemos eso, pero Dios no hace eso. De hecho, dice Romanos capítulo 11, el versículo 28, 29, que los regalos de Dios y su llamamiento son irrevocables. Irrevocables. Dios no cambia de parecer. Entonces, recuerde eso, ¿verdad? Ok, hermanos, mire, esto es trabajo en equipo. Recuerde que tenemos una hora, corto tiempo. Entonces, yo le pido que usted, cuando yo le deje un resumen, lea, porque mi interés es que usted en este curso, uno de los propósitos es que usted se familiarice con el contenido del libro de los Hechos. No necesariamente que se lo vaya a memorizar, ¿verdad? Porque como dijo la hermana Débora, ¿cuánto cambia uno su vida con un sermón que oye el domingo? A ver, aquí entre nos. ¿Cuántas veces tu vida ha cambiado por un sermón que oíste el domingo? ¿Eres mejor? No, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque es que ni nos acordamos del sermón del domingo. A ver, si ni se acordaban de la tarea, algunos, ¿verdad? Que les dejé el lunes. ¿Qué se van a andar acordando del sermón del domingo, hermano? A ver, ¿qué se me hizo Byron? Se me salió Byron, pero ya regresó. Debe ser que tiene problemas de conexión. Entonces, al punto al que yo voy, ¿verdad? Es de que usted tiene que familiarizarse con el texto de Hechos. Ok, hermano. Si ya no hay más preguntas a ese respecto, yo quiero usar los últimos, a ver, 14, 15 minutos que nos quedan en esta clase, ¿verdad? En esta sesión hoy, para hablar en el libro de los Hechos, hay algo que yo quiero mencionar acerca de algunos sumarios o resúmenes que tiene Lucas en algunas secciones clave de su relato, como por ejemplo en Hechos capítulo 2, versículo, y un famoso texto que nosotros tenemos, ¿no? 42 en adelante. Ese es un sumario. ¿Qué es un sumario? Esa es una de las primeras cosas que ustedes leyeron en este curso. Es básicamente una condensación, como un resumen de las cosas que estaban pasando. Pero recuerde, Lucas nos describe, no nos prescribe. O sea, Lucas no nos dice cómo es que la iglesia tiene que ser, sino que Lucas nos dice cómo era la iglesia en aquel entonces. Y dice este sumario. Usted ya lo conoce en versículo 41 en adelante de Hechos 2. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Ok? No nos da un número exacto, Lucas, nos dice unas 3,000 personas. ¿Ok? Más adelante tiene otro en Hechos capítulo, a ver, 4, en Hechos capítulo 4 y vamos a ver al versículo 14. Dice el 14, y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Lo mira en, no, perdón, esto es 5:14. 5:14. Ese otro resumen en 5:14, en 4, en el capítulo 4. Ya les digo,
El versículo 32 dice, todos los creyentes eran de un solo pensar y sentir, nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones, sino que la compartían. O sea, hace parecer que no hay necesidad de ningún tipo, ¿verdad? Porque todos están pendientes de todo ello. Otro semejante a este está en Hechos capítulo... mire, Hechos capítulo 1, perdón, Hechos capítulo 8, el versículo 1, dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todo, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Esa frase todos, excepto los apóstoles, lo hace pensar a uno en que verdaderamente quedó vacío de discípulos Jerusalén, excepto los apóstoles. Pero cuando nosotros volvemos a leer más adelante el libro de los Hechos, en el capítulo 15, y vemos aquel concilio en Jerusalén, vamos a ver que hay una iglesia muy numerosa, ¿ya? Entonces, estos son resúmenes que Lucas inserta en lugares clave de la historia con un propósito en particular. Y el propósito de esos sumarios donde se menciona, por ejemplo, el número de bautizados, o se nos dice gran cantidad de personas se convertía, o toda la ciudad escuchaba a Pablo o a Pedro. El propósito es, hermano, para Lucas, es exaltar la idea de que la misión avanza a pesar de los obstáculos, ¿ya? A veces los obstáculos pueden venir de los judíos, a veces los obstáculos pueden venir de falsos creyentes o de demonios, pero algo para Lucas es claro y es de que la misión, aunque enfrenta obstáculos, no se detiene, ¿verdad? Tiene un empuje muy fuerte y sigue avanzando para demostrarnos que nada se opone a los planes de Dios, nada se puede oponer a los planes de Dios. Entonces, hay varios lugares donde esos sumarios son insertados con el propósito de demostrar que la oposición no tiene nada en contra del mensaje de Dios. ¿Me explico, hermanos? Ok. Y otra forma en la que Lucas quiere demostrar también que el mensaje avanza a pesar de la oposición de los judíos es que mire qué interesante, en el Evangelio, en el libro de los Hechos, la oposición al mensaje del Evangelio, ¿de dónde proviene? ¿De dónde viene usualmente los enemigos de la iglesia? ¿Quiénes son? Para mí son los fariseos, Muy los bien. magos que atentan contra la economía ya establecida por ellos, ¿verdad? Todo lo que contradice su, sus costumbres, entonces es malo para ellos, por eso los Ok. persiguen, los azotan. ¿Qué dijo usted, los fariseos y quién, hermano? Porque después se entrecortó un poco. Estos magos, por ejemplo, de dos Bien, ahí, pero muy bien. Jesús y el otro, ¿verdad? Que lo deja Buen incluso punto. ciego, se está oponiendo, en el segundo se opone al evangelio, a la prédica, incluso, ¿verdad? Y entonces Muy Pablo bien. dice que está viendo a los ojos y lo deja ciego. Ajá. Y lo mismo hace Pedro, ¿verdad? Con otro, en el capítulo 5. Buen punto, hermano. La oposición proviene de los judíos, particularmente de los fariseos, note eso. Nunca la oposición viene de las autoridades. ¿Ya se ha fijado en eso en el libro de los Hechos? Nunca la oposición viene de las autoridades. Y esto es interesante porque yo sé que por ahí existe una idea muy popular, pero es una idea errónea, es una idea equivocada, de que durante el primer siglo la iglesia fue perseguida. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Que los creyentes se reunían en catacumbas, que los creyentes se ocultaban. ¿Ha escuchado usted algo así? Que los creyentes eran perseguidos por Roma. Pues es falso, hermano. Los creyentes
En el siglo primero no fueron perseguidos de manera oficial por el Estado romano, con dos excepciones muy breves y muy locales. Cuando digo locales, quiere decir que estaban enfocadas en una zona geográfica particular y no en todo el Imperio Romano. La primera de ellas es bajo el reinado de Nerón, aproximadamente en el año 66 después de Cristo, y solo en Roma, no en Éfeso, no en Corinto, no en Atenas, ciertamente no en Jerusalén. Y la segunda es en la región de lo que hoy es Turquía, ¿no? Las iglesias de Asia Menor en el libro de Apocalipsis, y solo en esa región, ¿no? Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, la Odisea, solo en el 96 después de Cristo por este emperador Domiciano. Fuera de esas dos que duraron muy poco tiempo y fueron geográficamente limitadas, los creyentes en el siglo primero, bajo el Imperio Romano, no fueron perseguidos. Y las grandes persecuciones se dan hasta finales del siglo segundo, parte del tercero, comienzo del siglo cuarto. En el siglo primero, hermano, no hay persecución oficial contra los creyentes. ¿Me explico? A veces uno lee el libro de los Hechos y piensa que los romanos andaban siguiendo a los creyentes. No, no, ¿verdad? Le voy a leer algunos pasajes, ¿verdad? Para confirmar que lo que le estoy diciendo no es que me lo estoy inventando, ¿verdad? Por ejemplo, mire un ejemplo, ¿ok? Vamos a ir a Hechos capítulo 18, ¿ok? Pablo en Corinto. Pablo está en Corinto. Y dice en el versículo 12 en adelante, mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Y miren lo que le dice Galión en el verso 14. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que lo escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombre y de su propia ley, ¿qué les dijo? Arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas fuera del tribunal. Y entonces agarraron al pobre hermano Sóstenes, pero dice Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Galión es la máxima autoridad en la provincia romana de Acaya, o sea, está usted hablando en frente de alguien que tiene todo el poder del Imperio Romano para impartir ley. Y le traen a Pablo y acusan a Pablo. ¿Y qué dice Galión? ¿Sabe qué? Eso es porque claro, todavía en este tiempo, bajo el Imperio Romano, los judíos tienen un estatus de religión lícita. Es una religión que los romanos pueden practicar, los judíos pueden practicar su religión en el Imperio Romano. Son libres. Entonces, es probablemente que todavía en este tiempo el cristianismo, el movimiento cristiano, es visto por los romanos, por las autoridades, como una secta, un grupo más del judaísmo. Así como los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los herodianos, etcétera, los cristianos son otro grupo más del judaísmo. Y como son un grupo más del judaísmo, son vistos como la misma cosa, no como dos cosas separadas. Para los romanos eso no es ningún problema, ¿ok? Ese es un ejemplo. Hay otros ejemplos. Ya los vamos a ver. Le voy a dar la palabra a hermana Reina, directo al asunto, por favor, si tiene una pregunta. No, solamente un comentario, pero rapidito. Hermano, lo que pienso es que eran celos, envidia entre los mismos judíos y simplemente ellos inventaban cosas para hacerle daño, pero como
para los gobiernos o las autoridades no era nada de peligro para ellos. Ellos incluso inventaron que estaban hasta haciéndole contrapeso a César, con tal de hacer algo, pero aún así no les tomaban mucho en cuenta. Era Muy cosa de bien, necesidad. muy bien. Buen punto, hermana. A ver, hermana Raquel. Me parece que usted levantó la mano, hermana. Sí, bueno, otro ejemplo, así parafraseando un poco, porque no recuerdo, pero ahí mismo han hecho que cuando Pablo estaba preso y prácticamente él pidió, ¿verdad? Mandar a llamar o sea, que lo llevaran donde César. Prácticamente llegó otro personaje y comenzó a hablar con él y casi lo persuade y todo. Y dice, si este hombre no hubiese pedido hablar con César, prácticamente estuviera libre. O sea, no, Muy el bien. gobierno, la política no estaba en contra de él. Incluso él mismo mencionaba, Pablo, que él era fariseo, o sea, que por eso él iba a dar la ofrenda el día de los Pentecostés, creo, no. Muy bien, muy bien. Excelente, hermana. Buen punto, ¿verdad? Hay otros ejemplos, por ejemplo, apúntenlos, no los vamos a leer por cuestión de tiempo, pero en Hechos capítulo 16, en Filipos, cuando Pablo lo meten a la cárcel, está el versículo 36 al 40. Ahí los magistrados dejan ir a Pablo, ¿verdad? Cuando se dan cuenta que es ciudadano romano. Ya leímos Hechos 18. Y el que está mencionando la hermana Raquel es un buen punto, ¿verdad? Esto es en el versículo 29 en adelante del capítulo 22 de Hechos, de hecho hasta el capítulo 23, verso 11, ¿no? O sea, la idea es la siguiente, ¿verdad? Los creyentes, el cristianismo, la misión que está surgiendo ante las autoridades romanas, no hay ningún problema, ¿verdad? Es un asunto de religión judía para ello, así que las autoridades romanas no, en este momento, no son el problema para la misión cristiana, sino que lo son, como dijo el hermano Raúl, ¿verdad? Los fariseos, los judíos más extremistas de aquel entonces. Ok, hermanos, ya entonces concluimos la sesión por esta noche. Si no les dejo hoy la tarea, ¿verdad? La dejo mañana en la mañana. Siempre la entrega el día lunes próximo antes de la 1 de la tarde. Así me queda un ratito, hermano. Mire, mientras estoy almorzando, me dispongo plácidamente a leer sus trabajos, ¿verdad? Entonces ahí yo me deleito, es como mi postre. ¿Cómo se sienten en su aprendizaje del libro de los Hechos? Obviamente ya usted vio que es un esfuerzo conjunto, ¿verdad? Yo lo animo, lo exhorto y comparto, le facilito durante este tiempo, pero usted también del otro lado tiene que hacer un poquitito de esfuerzo, ¿verdad? En leer, en hacer la tarea, en entregarla, para que usted y yo vamos juntos, ¿verdad? Yo aprendo de ustedes aprenden, pero por favor, solo lo bueno de mí, y así juntos nos vamos echando la mano. ¿Cómo se sienten, hermanos, hasta este momento en su aprendizaje, en su experiencia con la escuela? Yo me siento súper, hermano. La verdad que he aprendido muchas Qué cosas bueno, qué bueno. que jamás había estudiado como más ampliamente. Qué bien, De hermana, me algunas alegro. cosas, de algunas cosas tenía referencia, pero de otras para nada hasta ahora. Qué bueno, ¿verdad? Les doy las gracias, hermano, porque pues yo sé que es un tiempo que ustedes apartan de sus quehaceres, trabajos. Pido a Dios que los bendiga, le pido a Dios que los cuide, le pido a Dios que los continúe bendiciendo a ustedes, sus familias en la enfermedad. Si mal no recuerdo, alguno de ustedes recientemente pidió oración porque tenía un familiar que iba a ser operado o algo por el estilo. ¿Quién era? Eso creo que fue el lunes pasado. Eh, en fin, hermanos, ¿verdad? Oren unos por otros. Se necesitan obreros, hermanos, preparados en el Señor. Los tiempos así lo requieren. La iglesia así lo requiere. Y bueno, qué bueno que ustedes toman ese tiempo para prepararse un poquito más en las cosas de Dios.
Hermanos, eso es todo por esta noche. Dios me los bendiga. Cuídense mucho, estamos en contacto.